11 en punto de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Estefanía Colombari dándoles la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Hoy en nuestro programa vamos a hablar dos temas. El primero tiene que ver obviamente con lo que revela el INEC en su encuesta continua de empleo en Costa Rica. El desempleo alcanza el 20,1%. El análisis de esta situación estará en la primera parte del programa. El segundo tiene que ver con el reglamento sanitario internacional, con toda la pandemia del COVID-19, ¿funcionó o no funcionó? ¿Necesita una reforma? ¿Qué alcance tiene verdaderamente? Incluso nos plantearemos si en algún momento el país o los países, mejor dicho, van a requerir de un pasaporte sanitario, de una tarjeta de vacunación una vez que tengamos vacuna para poder pasar de territorio a territorio. Así que este segundo tema lo estaremos hablando en la segunda mitad de este programa. Así que, bueno, comencemos. Como les mencionaba, de acuerdo con el INEC, la cantidad de personas desempleadas subió de 379,000 a 468,000 en un año. Esto quiere decir que 190,000 personas perdieron su trabajo. Ahorita hay un 20,1% de desempleo de acuerdo con el INEC. Ya tenemos con nosotros a don Eliezer Feinstein, economista, para analizar el tema. Buenos días, don Eli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Estefanía. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, por dicha, ya adaptándonos y bueno, como puede ver yo desde mi casa, usted está desde la suya, adaptándonos a las nuevas medidas, ¿verdad? Así es, bueno, no queda de otra. Así es, don Eli. ¿Qué piensa de toda esta situación? Algunos sectores, por ejemplo, como UCAEP, están incluso hablando de que podría ser realmente un 25%, porque hay datos que no se están tomando en cuenta. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, en efecto, a ver, no es que no hay que hay datos que no se están tomando en cuenta, es que por la forma en que se define el desempleo, la medición excluye a ciertas personas. ¿Qué quiere decir esto? Para considerarse que una persona está desempleada, tiene que, uno, no tener trabajo y dos, tiene que estar activamente buscando trabajo. Si usted es parte de la encuesta que hace el INEC y cuando lo llaman le preguntan, mire, usted ha mandado currículums, ha asistido a ferias de empleo, ha ido a entrevistas, las actividades que uno hace cuando está buscando trabajo, ¿ha hecho eso en las últimas semanas? Si su respuesta es no, entonces técnicamente no se considera desempleado. Y esto en tiempos normales funciona muy bien porque, por ejemplo, si usted es una persona jubilada, si usted es un estudiante que solo estudia y no necesita trabajar, pues entonces no hay por qué considerarlo como una persona desempleada. En condiciones de crisis económica profunda como las que estamos viviendo, mucha gente deja de buscar trabajo porque pierde la esperanza de encontrarlo. No es porque no lo necesita y no es porque no lo desea, sino porque también tiene que hacer un cálculo. Imprimir currículums es caro, asistir a ferias es caro, todo ese proceso es caro. Y si siente que no hay muchas oportunidades, pues entonces es mejor ahorrar ese dinero y dejan de buscar activamente el trabajo, pero son personas que realmente sí están desempleadas, sí necesitan el trabajo. Entonces sí, la realidad es más grave de lo que las cifras pintan. Ahora, hay otro detalle que es importante entender. El INEC, y así lo hacen muchos países, no es una cuestión solo de Costa Rica, calcula promedios trimestrales. Entonces, cuando nos dicen que el promedio del trimestre móvil, que fue marzo, abril y mayo, el promedio fue del 20,1%, considerando que en marzo andábamos alrededor del 12,5%, eso arroja que si tuviéramos la cifra solo del mes de mayo, estaríamos hablando de un desempleo. Con esos defectos de medición, la cifra solo del mes de mayo probablemente anda en el orden del 25,5%. Insisto, porque es un promedio, donde usted va a promediar marzo al 12,5%, abril y mayo, con las nuevas cifras, mayo le arroja que el desempleo abierto anda por un 25%. Entonces, sí, la situación es bastante preocupante. El presidente de la República anunció una serie de medidas de reactivación y uno se pregunta si serán suficientes en medio de esta crisis del desempleo.
Bueno, yo precisamente esta mañana estaba haciendo una recopilación de anuncios hechos por el gobierno en los últimos 2 años, y es evidente que el gobierno no ha logrado entender de qué va la reactivación económica. No lo entendió antes de la pandemia y ahora es muchísimo más complicado, porque ahora ya no es un tema de reactivar la economía, ahora es un tema de resucitar la economía, ¿verdad? Y ojo, que yo entiendo que primero hay que tomar, digamos, hacerle caso a las recomendaciones sanitarias para el combate de la pandemia, que no podemos simple y sencillamente decir, no, el gobierno ahora tiene que mandar a todo el mundo a trabajar y olvidarnos de las medidas de precaución que tenemos que tomar. No se trata de eso, sino que me parece que en las últimas semanas el gobierno ha estado improvisando medidas que no necesariamente son las mejores del caso. La medida que tomaron esta semana, solo el 20% de los buses circulan. ¿Qué se perseguía con eso? Si era para combatir el contagio, ¿qué sentido tiene que los buses vayan abarrotados y circulando a un quinto de su frecuencia normal? Entonces, realmente son cosas que uno no entiende y que, por supuesto, no ayudan a algún nivel de normalidad en la actividad económica de las empresas. Usted va al supermercado, necesita un bombillo porque se le quemó un bombillo en la casa, el supermercado no le puede vender ese bombillo. Sí le puede vender la comida, sí le puede vender la bebida, pero no le puede vender el bombillo. Usted tiene a sus chiquitos en casa, los tiene aburridos, se le están encaramando por las paredes de la aburrición. Quiere comprar una caja de lápices de colores, no puede, el supermercado no se lo puede, aunque está ahí, el supermercado no se lo puede vender porque esas son las regulaciones que se inventaron, ¿verdad? Y las medidas que han anunciado realmente son medidas que no tienen impacto. Anunciaron 900 mil millones de colones de créditos, pero la verdad es que los bancos no están prácticamente prestando dinero porque lo que está faltando es un programa de avales y garantías que emita el gobierno para que los bancos puedan prestar, porque la gente hoy que llega a pedir dinero no tiene, uno, cómo demostrar un flujo de caja positivo en los últimos 3 meses, que es el primer requisito que le piden los bancos, y lo que es pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, no tienen garantías reales para ofrecer, ¿verdad? Entonces, los bancos no pueden prestar el dinero en esas condiciones. Entonces, realmente son medidas que se han anunciado que no están funcionando y parte del problema es que me da la impresión de que en el gobierno no entienden cómo funcionan las medidas que están anunciando y no entienden por qué no funcionan las medidas que están anunciando. ¿Cuál es, de acuerdo con su opinión, cuál es el margen de acción que tienen los gobiernos en este momento en un contexto de crisis global, realmente? Bueno, no se puede generalizar. El gobierno de Costa Rica tiene un margen de acción sumamente limitado y eso se debe a la irresponsabilidad con la que hemos enfrentado el manejo de la economía en la última década y pico, los últimos 11 años. El déficit fiscal promedio de los últimos 11 años anda alrededor del 5,5% anual. Y usted ve que países que manejaron sus finanzas públicas de manera más responsable han tenido respuestas mucho más efectivas. Ojo, algunos se han equivocado en la parte sanitaria, ¿verdad? Usted agarra un país como Perú, tienen un desastre sanitario, pero en la parte económica, lo primero que anunciaron fue un programa un programa amplio de ayudas para las empresas, de ayudas para las personas, de avales bancarios, etcétera, un programa equivalente al 12% del PIB. Alemania anunció un programa equivalente al 15% del PIB, pero Costa Rica no puede ni siquiera anunciar algo equivalente al 3% del PIB porque la situación fiscal nos está ahorcando y esa es nuestra propia responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno en este momento? Debería de aprovechar el momento de crisis para impulsar las reformas estructurales que necesita la economía costarricense para dejar de tener esos déficits en tiempo normal, para dejar de tener todas las trabas que tenemos a la actividad productiva. Vea, antier lo señaló la OCDE, tenemos una cantidad importante de mercados
donde no hay una competencia efectiva. Y lamentablemente son mercados que producen bienes de consumo básico o bienes primarios que son utilizados en otros procesos productivos, bienes y servicios, que encarecen todo lo demás que sucede en la economía. La electricidad se usa en todos los procesos productivos. Los combustibles se usan en la distribución de todos los bienes del país, que son monopolios. En banca tenemos un sector con una competencia muy poco efectiva por la presencia de los bancos públicos, que son elefantes estatales que introducen ineficiencias en ese mercado. Y después en la canasta básica tenemos esquemas de protección que garantizan mercados cautivos a pocos oferentes. Tenemos el arroz más caro, uno de los arroces más caros del mundo, lo dijo la OCDE. Tenemos el esquema de Laica con el azúcar. Tenemos las protecciones en productos lácteos, en pollo, en carne, en pescado, en absolutamente todo. Y después en el sector construcción, que es otro que es necesario en todos los procesos productivos, tenemos un duopolio en materia de cemento, que básicamente impide la entrada de competencia, y tenemos prácticamente un monopolio en la importación de varilla, ¿verdad? Entonces, son sectores muy sensibles, o más bien que para la economía son sectores muy sensibles, ¿verdad? Entonces, la OCDE nos señaló eso. Ayer la Contralora nos señaló en la Asamblea Legislativa que hace falta hacer reformas estructurales, no para hacer un recorte presupuestario, sino para cambiar la estructura del aparato gubernamental de manera que se pueda disminuir permanentemente el gasto público. Bueno, esas son las reformas que hay que empujar en este momento y el gobierno no lo está haciendo. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de este porcentaje de desempleo, obviamente más allá de las repercusiones en las personas y sus familias? Bueno, lo primero yo creo que hay que reconocer es el aspecto humano de esto, ¿verdad? Tanta gente sin trabajo implica centenares de miles de familias que no tienen su fuente principal de ingreso, que no tienen cómo resolver por sí mismos su situación, ¿verdad? Algunos de ellos estarán recibiendo bonos de proteger, ¿verdad? Pero el bono proteger le da a usted 125,000 colones. Eso es, eso es una cuarta parte del salario mínimo del sector público. Es como la mitad del salario mínimo del sector privado, pero es como una cuarta parte del salario mínimo del sector público. 125,000 colones usted no mantiene a una familia de 4 o 5 personas, ¿verdad? Entonces hay un aspecto humano enorme que hay que tomar en cuenta porque esto produce depresión, produce enfermedades psicológicas que puede llevar a las personas a tomar decisiones drásticas, pero también tenemos el impacto social de esto. Gente pasando hambre históricamente se traduce en incrementos en los niveles de violencia y de criminalidad. Muchas veces no son personas malas, no son personas que quieren delinquir, pero los chiquitos tienen hambre y pues entonces si una persona va caminando en la calle con bolsas del supermercado, hay que ponerle un cuchillo en la espalda para que le entregue las bolsas del supermercado para poder llevar algo de comer a la casa, ¿verdad? Entonces, a mediano plazo, lamentablemente ese es el tipo de consecuencias que podemos esperar. Lo vivimos en Costa Rica en los años 80 con la crisis anterior, donde también el desempleo se nos disparó. Probablemente también esto va a implicar que muchos niños van a abandonar sus estudios, algunos porque no tienen las herramientas para recibir clases por internet, y entonces y familias donde los papás ya se quedaron sin empleo y no tienen internet, no tienen computadora, a esos niños van a tener que sacarlos a ver qué los ponen a hacer que ayude a traer arroz y frijoles para poner sobre los platos, ¿verdad? Entonces son situaciones muy complicadas que tienen consecuencias de muy largo plazo para el país. También para dimensionar lo que significa este porcentaje de desempleo, 20,1%, ¿en qué punto ya un porcentaje de desempleo comienza a ser preocupante para un país? Comienza a dar esas alarmas y de hecho, ¿cómo nos podemos comparar en esta situación con otros países de la región? Magnífica pregunta, Estefanía. El desempleo promedio de Costa Rica en la última década
excluyendo el inicio de la pandemia. O sea, desde mediados del 2010 hasta principios del 2020, hay un poquito más de 10 años, el desempleo promedio fue 10%. Y esto es absolutamente insostenible. Un país ya con 5,5, 6% de desempleo debería empezar a preocuparse. Sostener desempleos promedio, vea, el desempleo promedio de la administración de Laura Chinchilla fue 9.8%. El desempleo promedio de la administración Luis Guillermo Solís fue 9,5%. El desempleo promedio de la administración Carlos Alvarado antes de la pandemia era 11.9%, antes de la pandemia, ¿verdad? Pasamos casi 11 años con el nivel de desempleo pegándonos gritos, diciéndonos, señores, tenemos un problema serio en este país, y sin embargo prácticamente no hicimos reformas, uno, para dinamizar la actividad económica, dos, para flexibilizar las regulaciones laborales, que son las que están impidiendo mayores niveles de contratación, y tres, para reducir los costos de la seguridad social, que son los que están enviando a la informalidad, recordemos, al 47,1% de las personas que tenían trabajo antes de la pandemia. O sea, prácticamente la mitad de la gente que sí tenía trabajo estaba en situación de informalidad. Y entonces hemos desperdiciado una década, no hicimos las reformas que teníamos que hacer, y ahora en plena pandemia nos explota todo esto en la cara. Esto a nivel regional obviamente nos coloca, nos compara de forma crítica. Para serle franco, no he revisado las cifras de desempleo de otros países de la región, y creo que ya a estas alturas, cuando usted está hablando de un 25% de desempleo, y si agregamos a eso el subempleo, que esto quiere decir personas que sí tienen trabajo, pero no trabajan la jornada completa y quisieran trabajar la jornada completa, ese es otro 17 y pico por ciento, ¿verdad? Y entonces ya ni siquiera es un asunto de compararnos con los demás. Nada ganamos con estar mejor que un país que tiene 30% de desempleo si nosotros tenemos 25% de desempleo, porque la tragedia social que eso implica es para nosotros, no es para nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de compararse en tiempos normales es sano porque nos indica que hay países haciendo las cosas mejor que nosotros, y que tal vez podemos ir a fijarnos qué han hecho en esos países para tener una economía más dinámica, un mercado laboral más dinámico. Pero ya cuando usted tiene un 20-25% de desempleo, lo que usted tiene es una tragedia entre manos, y no le va a dar ningún confort saber, no sé, digamos, inventemos que en Panamá tuvieran un 30% de desempleo. Ahora, el presidente de la República responsabiliza la pandemia por esta situación. Los diputados dicen que es más bien la falta de un plan claro. ¿Cómo analiza usted la cuota, digamos, de peso de cada uno de estos factores, las de un plan, una hoja de ruta, etcétera, versus obviamente la situación de la pandemia? Creo que hay que tener una enorme dosis de cinismo para responsabilizar a la pandemia de lo que ha venido sucediendo en el país. Ciertamente hoy tenemos un 20% de desempleo promedio trimestral por la pandemia, eso es innegable. Pero recuerde las cifras que yo le mencioné a usted hace un ratito. El desempleo promedio de la administración Chinchilla Miranda fue 9.8%. El desempleo promedio de la administración Solís, ya no me acuerdo cuál es el segundo apellido, de Luis Guillermo Solís, 9.5%. Y el desempleo promedio de la administración Carlos Alvarado hasta marzo de este año, antes de que empezara la pandemia, era 11.9%. Entonces, si bien veníamos muy mal en materia de desempleo, en este gobierno se deterioró aún más. Se deterioró por diferentes motivos. Entró en vigencia la reforma fiscal. La reforma fiscal le pegó un frenazo a la economía. La economía el año pasado, antes de la pandemia, creció apenas un 2%, cuando el promedio que traíamos de la última década era más o menos 3,5%.
O sea, hay diferentes factores, pero el desempleo de lo que llevábamos de administración Alvarado antes de la pandemia era 11.9%. Entonces no podemos decir que lo que está sucediendo en el país es culpa de la pandemia. Lo que está sucediendo en el país se ve agravado terriblemente por la pandemia. No hubiéramos, sí es cierto, no hubiéramos llegado a un 20% de desempleo si no hubiera pandemia, pero hubiéramos seguido con desempleos del orden del 12, 13, 14%, que para un país en tiempos normales es insostenible, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto más cree usted que se podría agravar esta situación sin la implementación de las medidas adecuadas en este momento o lo antes posible? Bastante, a ver, es difícil que yo le lance una cifra y que le diga, yo creo que el desempleo podría llegar a X, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Pero si seguimos en esta situación en la que estamos hoy, en este baile y martilleo, a como lo llevamos hoy, y si se materializan las proyecciones que ayer hizo la Comisión Nacional de Emergencia en cuanto a la cantidad de enfermos y la cantidad de camas de cuidados intensivos que van a estar ocupadas, etcétera, probablemente la actividad económica no va a volver a la normalidad en los próximos 3 meses. Y entonces, si el desempleo solo de mayo, calculo yo, que anda en el orden de un 25,5%, no el promedio trimestral, el del mes de mayo anda en el orden de un 25%, y asumiendo que la situación se mantenga igual en junio, julio, agosto, bueno, junio y julio ya estamos, ¿verdad? Pero todavía no lo han terminado de medir. Entonces, cuando lleguemos al promedio trimestral de mayo, junio, julio, perfectamente el promedio de ese trimestre nos va a dar 25 o 26%. Y en la medida que se prolongue esta situación, podríamos llegar a final de año con cifras aún mayores de desempleo. Recuérdese que como esto es un promedio de trimestre móvil, ¿qué quiere decir el trimestre móvil? Usted agarra un trimestre, mide el desempleo. Después, para el siguiente mes, usted quita el primer mes del trimestre anterior y agrega un mes al final. Entonces, quitó marzo, era marzo, abril, mayo, quita marzo y ahora solo va a quedar abril, mayo, junio. Y ya son 3 meses de pandemia, ¿verdad? Después usted quita abril y le va a quedar mayo, junio, julio. Y ahora tenemos 3 meses donde el desempleo, o sea, ya no solo de pandemia, sino con el efecto completo de la pandemia y efecto de la segunda ola de la pandemia. Y entonces, como le digo, esto lamentablemente pinta a que va a empeorar antes de mejorar. Uh-huh. Considerando justamente esto, que el desempleo ya venía, el problema del desempleo lo veníamos arrastrando desde antes de la pandemia, podríamos recalcar entonces de dónde tiene que venir la solución, considerando esto, que esto ya viene desde antes. Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida de todos los costarricenses, pero en particular los que están en posiciones de poder, y esto implica al Poder Ejecutivo para que plantee proyectos y el Poder Legislativo, que ya entraron en una modalidad politiquera bastante preocupante, porque digamos, el Poder Ejecutivo plantea el proyecto de reducción de jornada del 15% para reducir el gasto. Yo considero que ese proyecto está mal planteado. No se debió plantear una reducción de jornada, se debió plantear un impuesto, una sobretasa sin reducción de jornada, ¿verdad? Pero los diputados que dicen, el gobierno lo presentó mal, que lo vuelva a presentar, vamos a rechazar esto y veamos a ver qué nos vuelven a presentar. Y los diputados, Estefanía, no tienen autonomía para presentar un texto sustitutivo o no tienen autonomía para presentar un nuevo proyecto de ley con otro número de expediente. Cuando hay voluntad, claro. Cuando hay voluntad. Aquí ya caímos en el ciclo lamentablemente politiquero. Pero corresponde en la Asamblea Legislativa hacer las reformas estructurales que requieren cambios legales. Eso hay que hacerlo en la Asamblea Legislativa y ahí la responsabilidad es compartida entre el Poder Ejecutivo que puede proponer y el Poder Legislativo que también puede proponer, ¿verdad? Y después también, volviendo al Poder Ejecutivo,
hay ciertas cosas que se pueden hacer por la vía reglamentaria, que no tiene que pasar a la Asamblea Legislativa. Esto que mencionaba la OCDE del precio del arroz. El precio del arroz lo fija el MEIC, y lo fija el MEIC para responder a los intereses comerciales de un grupo de productores grandes, industriales del arroz. Se escudan en que están protegiendo al pequeño productor de arroz, pero cuando usted analiza a quién beneficia la protección arrocera, el 98%, 99% le llega a los medianos y grandes productores y a los industriales. Y de hecho, solo a los industriales les llega más del 70% del total de la protección. Y a los pequeños agricultores, los pequeños arroceros, les llega menos del 2% del beneficio de esa protección. Entonces, está en manos del Poder Ejecutivo reducir el precio del arroz. Está en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social revisar sus estructuras de costos, recortar gastos para poder disminuir las cuotas de la seguridad social. No tienen que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Entonces también hay muchas cosas que se pueden hacer, como le digo, relativamente fácil. A ver, fácil, siempre va a haber oposición, siempre va a haber grupos de presión, siempre va a haber grupos de interés opuestos, ¿verdad? Pero digo yo fácil en el sentido de que es tan fácil como firmar un decreto y se acabó, ¿verdad? Tan fácil como un acuerdo de junta directiva de la Caja y se acabó. No hay que pasar por un proceso legislativo que es mucho más complicado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, muy bien, don Eliezer, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en 7 Días Radio hablando de este importante y crítico tema para el país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Estefanía. Yo creo que es importante recalcar para despedirme. Claro. La situación es crítica y nos tiene que obligar a despertarnos, y lo bueno, lo positivo es que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que encontrar la voluntad política para hacerlas. Y hablamos de varias de ellas aquí, ¿verdad? Así que claro, ahí hay un buen menú de acciones que se pueden realizar si nuestras autoridades, las personas que están en capacidad de tomar decisiones, quisieran hacerlo. Seguiremos esperando y la verdad es que da escalofríos pensar en la próxima encuesta que salga, definitivamente. Así es. Don Eliezer, muchas gracias. A usted las gracias, Estefanía, que tenga muy buen día y buen fin de semana.